Tengo un cordial saludo, profesor José Luis Berli Díaz Cueva, del curso de Física y Química. Bueno, me presento, soy el estudiante Revilla Pulcha Giancarlo y hoy voy a pasar a sustentar y a explicar la actividad entregable número 2. Bueno, primeramente hay que conocer de qué trata esta actividad entregable, ¿no? En resumidas cuentas, vamos a ser parte de una empresa, ¿no?, minera, en el cual se nos van a plantear las siguientes situaciones como futuros técnicos que seremos, ¿no? Situación número 1. Dice, se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Bueno, acá está graficado el problemita para entenderlo mejor. Del pozo de 150 metros, la bomba, 900 litros en 180 segundos. Bueno, primera pregunta. Calcular la potencia necesaria que se debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no haya pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Primeramente, datos. 900 litros, el tiempo, 180 segundos, distancia, 150 metros, la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Primeramente tenemos que hallar la potencia. Y la fórmula de la potencia, que está en el cuadrito de color verde, tenemos la fórmula de la potencia, que es masa por gravedad por distancia sobre tiempo. Reemplazamos con los datos y operamos y nos da que la potencia es igual a 7.350 watts. Esto tenemos que transformarlo a caballos de vapor y a caballos de fuerza. De potencia a caballos de vapor. Pero debemos tener en cuenta que para realizar la conversión, que 735 watts es lo mismo decir que es igual a un caballo de vapor. Entonces, dicho esto, aplicamos ya la regla de conversión y nos da como respuesta 10 caballos de vapor, o sea que 7.350 watts es lo mismo decir que 10 caballos de vapor. Lo mismo aplicamos para caballos de fuerza, pero tenemos que tener en cuenta que 745,7 watts es lo mismo decir que un caballo de fuerza, no es igual a un caballo de fuerza. Entonces, operando, nos da como respuesta 9,86 caballos de fuerza. Ahora pasemos a la segunda pregunta de esta primera parte. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explica usted con ejemplo qué significa eficiencia de un motor con un ejemplo. Primeramente, eficiencia de un motor es, acá está en el cuadrito de color verde, la fórmula potencia útil sobre potencia teórica por el 100%. Ejemplo, bueno, este ejemplo lo he sacado de mi cabeza, espero que explicarlo bien y que me entiendan. Y dice, en una construcción se quiere elevar 45 kilogramos de mezcla de cemento al tercer piso con una altura de 30 metros, por lo cual se utiliza un motor de 100 watts teóricos tardando un minuto. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Primeramente, datos. Tenemos la potencia teórica, que es 100 watts, el tiempo 60 segundos, la altura 30 metros y la masa 45 kilogramos. Sabemos que eficiencia es potencia útil sobre potencia teórica. Tenemos la potencia teórica, pero no tenemos la potencia útil. Entonces, en el cuadro que está de color azul, podemos ver la potencia útil es igual al trabajo realizado sobre el tiempo empleado. Tenemos el tiempo empleado, pero no tenemos el trabajo realizado. Entonces, para hallar el trabajo realizado, debemos hallar la energía potencial. Y a su vez, la energía potencial es igual a masa por gravedad por la altura. Bueno, reemplazamos datos y operamos y nos da que es igual, la energía potencial es igual a 13.230 joules, las unidades en joules. Entonces, ya tenemos el trabajo realizado, entonces ya podremos hallar la potencia útil, que es trabajo realizado, que nos da 13.230 joules, entre el tiempo empleado, que es 60 segundos. Operamos, lo pueden ver en el cuadrito que está de color anaranjado, y nos da como resultado que la potencia útil es igual a 220,5 watts. La eficiencia de un motor es potencia útil, que ya tenemos, que es 220,5 watts, entre potencia teórica, que es 100 watts, que ya lo tenemos también, que es multiplicada por el 100%. Eso como respuesta
nos da que la eficiencia es 2,205%. Bueno, espero que me haya entendido. Situación número 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa de 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. Bueno, acá está graficada la situación para entenderlo mejor. Primera pregunta. El pistón A tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Otra pregunta dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Y, por último, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? Primeramente, datos. En el pistón A, el radio es igual a 20 centímetros, pero es lo mismo decir 0,2 metros. Pistón B, el radio 1 metro, la masa, la masa del camión es igual a 1,8 toneladas, pero podríamos decir también 1800 kilogramos. Primeramente calculamos las áreas de los pistones. Bueno, como son círculos tenemos que aplicar pues el área del círculo, ¿no? Área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces para el pistón A, con los datos que tenemos, resolvemos y el área nos da como el área del pistón A nos da 0,1256 metros cuadrados. Lo mismo para B y el área nos da 3,14 metros cuadrados. ¿Por qué hallé primeramente el área? Porque presión es igual a fuerza sobre área. Y gracias al principio de Pascal, ¿no? La presión en el punto A, como lo pueden hacer, es lo mismo que es el mismo, ¿no? que en el pistón B. Tienen igual presión. Entonces, reemplazamos y nos da la siguiente fórmula que está de color celeste, que lo pueden ver. Ahí está. Esta fórmula es importante porque eso nos va a ayudar a hallar las preguntas que necesitamos respuesta. Bueno, nos dice qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión. Entonces, para el pistón A, ¿qué fuerza se necesita aplicar, no? Entonces, como pueden ver en el cuadrito que está de color anaranjado, aplicamos la fórmula, reemplazamos datos y la fuerza en el pistón A nos da 705,6 newtons. Esa es la fuerza como mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión, 705,6 newtons. Y otra pregunta nos dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? La presión en el cuadrito que está de color azul, la presión en el pistón A, ya tenemos la fuerza, que es 705,6 newtons, ya tenemos el área, que es 0,256 metros cuadrados, y la presión nos da 5.617,83 pascales. Ahora, nos dice, como último, ¿cuál es la presión ejercida en B? Bueno, acá tenemos en el cuadrito que está de color anaranjado para B, ¿no? Para el pistón B. Bueno, utilizamos el mismo procedimiento, la misma fórmula que está de color celestito. Ya hallamos la fuerza en el pistón B y nos da 17.640 newtons. Y la presión en el pistón B, que está en el cuadro de color verde, la presión es fuerza sobre área. Ya tenemos la fuerza y ya tenemos el área, ¿no? 17.640 newtons, área 3,14 metros y la presión nos da 5.617,83 pascales. Bueno, las presiones tienen que ser iguales, ¿no? Gracias al principio de Pascal. Bueno, acá tenemos resumidas las respuestas. Segunda pregunta. Si duplicamos las medidas del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Bueno, tenemos el radio del pistón A 0,2 metros, el pistón B obviamente se ha duplicado, va a ser 2 metros, la masa no ha variado, 1800 kilogramos, acá me equivoqué. Bueno, 1800 kilogramos. Bueno, este es el mismo procedimiento que la pregunta número 1, ¿no? Es el mismo procedimiento para ahorrar en tiempo, para que el video no se haga largo. Es el mismo procedimiento. Lógicamente, al variar el radio del pistón B, lógicamente va a variar su área, pues. Entonces, eso va a influir en las respuestas en las respuestas, ¿no? De las preguntas. Bueno, para que el video no sea largo, es el mismo procedimiento. Vamos a dar la respuesta. Respuesta número 1.
La fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión es de 176,4 newtons. La segunda la segunda respuesta, la presión ejercida en el pistón A es de 1404,46 pascal. Y por último, la presión ejercida en el pistón B es de 1404,46 pascales. 3. Y por último, la última pregunta. Las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? Bueno, cuanto mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la presión en la misma área, si esta no varía. Por lo tanto, la presión será directamente proporcional a la magnitud fuerza. O sea, si sube una, la otra también tiene que subir, e inversamente proporcional al área. Mientras una sube, la otra baja, pues. En conclusión, bueno, como conclusión general, bueno, hemos visto cómo actúa el principio de Pascal en el elevador hidráulico, ¿no? En cómo funciona en el levantamiento de carga pesadas. Y bueno, y siempre debemos tenerlo siempre presente, ¿no? Como futuros técnicos que seremos, en especial en esta área de mecánica, porque porque es muy importante, ¿no? Hemos visto cómo varía, ¿no? Si duplica el radio, en cuanto ha variado, ¿no? Las fuerzas que se necesita. Pero bueno, esto es muy importante y siempre debemos tenerlo siempre presente. Bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar.